con Rodolfo Tailade. Sí, nos decías que entonces los dos primeros objetivos del gobierno de Mauricio Macri no bien asumió fue pagarle a los fondos buitres y por otro lado, digamos, promover el blanqueo. Traficar este blanqueo. Exacto. Como no podían anunciar un blanqueo de anunciaron la reparación histórica. Esa ley, la de la famosa reparación histórica, adentro tenía el capítulo del sinceramiento fiscal. Bueno, cuando sale esa ley del Congreso, estaba expresamente prohibido el blanqueo de funcionarios públicos y de los familiares de funcionarios públicos. Ya. Entonces, eso fue expresamente puesto en la ley y de hecho generó es lo que está hablando Massa en estos días, ¿no? Que generó el distanciamiento con Macri en ese momento porque Macri lo apretaba para que Massa votara a favor del blanqueo de familiares. Bueno, eso no salió, entonces la ley quedó con que los funcionarios y los familiares de los funcionarios no podían blanquear, estaba prohibido. ¿Qué hizo Macri? Sacó un decreto reglamentario de la ley permitiendo que los familiares blanquearan. ¿Cómo fue la técnica que usó? Puso en el decreto: si los familiares de los funcionarios públicos tienen este dinero que van a blanquear desde antes de que sus familiares sean funcionarios, entonces están habilitados a blanquear. Una cosa que la ley no lo contemplaba, que lo prohibía expresamente, pero que esto después, con el tiempo, nos dimos cuenta que el verdadero propósito del sinceramiento fiscal que promovía Macri del blanqueo era que su madre y su hermano blanquearan. De hecho, después del decreto, Gianfranco Macri blanqueó 35 millones de dólares, de los cuales 23 le correspondían a Alicia Blanco Villegas, que era su madre. Acá, Nora, hay que tener en cuenta una cuestión que va a ser materia de discusión en los próximos tiempos. En principio, los parientes de los funcionarios públicos que tenían prohibición de blanquear eran los padres, los hijos y los cónyuges, no los hermanos. Por eso, Gianfranco es el vehículo por el cual blanquea toda la familia esa cantidad de plata. Porque en principio él sí estaría habilitado. Después veremos si eso es así, pero en principio los hermanos no entraban dentro de esta prohibición. Así que bueno, Gianfranco blanqueó 35 millones de dólares. Con el tiempo después, el mismo Gianfranco informó a la FIP que de esos 35, 23 eran de su madre. Claro, porque además en ese caso, si 23 eran de la madre, ya ahí la irregularidad es absolutamente... No, ahí está claro, exactamente. Ese es acá el problema central lo tiene la mamá hoy lo tiene la mamá de Macri. Y el propio Mauricio, por supuesto. Pero Gianfranco está en un limbo. Por eso lo usaron a él para blanquear ese dinero. Bueno, frente a esta situación, con Abogados por la Justicia Social, una ONG de La Plata, con Juliana Di Tulio y Diana Conti, metimos una acción judicial, una declaración de nulidad de ese decreto presidencial de Macri. Esto lo metimos en el año 2017. Enseguida el Estado se presentó y para contestar la demanda y dijo que nosotros no teníamos legitimación para llevar adelante ese juicio. La jueza en ese momento les dio la razón y por lo tanto decidió rechazar la demanda porque nosotros no teníamos legitimación. Frente a eso nosotros fuimos a la Cámara en lo contencioso administrativo y en octubre de 2018 la Sala Quinta de la Cámara nos dio la razón y dijo que tanto los diputados como la ONG, AJUS, estaban legitimados para llevar adelante esta acción. Entonces ahí viene la presentación del gobierno de Macri, que todavía estaba en funciones, y mete un recurso extraordinario ante la Corte para que la Corte revocara eventualmente esta decisión de la Cámara. Bueno, la hago corta, le rechazan el recurso extraordinario al gobierno o al Estado y entonces se tiene que ir por vía de queja a la Corte. Este expediente estaba en la Corte desde fines de 2018, sin ningún movimiento. No sé, evidentemente no tenían ninguna intención de avanzar en la resolución o no sé qué. Lo cierto es que cuando cambia el gobierno, empiezo a hacer alguna gestión ante el Ministerio de Economía, son los abogados que llevan este juicio, para decirles,
es decir, el gobierno de Alberto debería tener interés en que ese decreto sea declarado nulo. Claro. Entonces le pedí al Estado que se presentara en la Corte y desistiera de la queja que había presentado la anterior gestión. Bueno, Guzmán no nos dio pelota, el que sí nos dio bolilla fue Ricardo Casal, que es el secretario de Legal y Técnica de Sergio Massa, desde que Massa es ministro de Economía. Sí. Ricardo Casal sí se presentó, o los abogados del ministerio se presentaron en la Corte, desistieron del recurso y por lo tanto quedó firme la sentencia de la Cámara que nos daba la legitimación. Inmediatamente eso llegó a primera instancia y hoy salió el fallo que declaró la nulidad del decreto, por las razones que nosotros invocamos, es decir, la ley prohibía que determinado universo de personas estaban prohibidos el blanqueo y el decreto reglamentario habilitó ese blanqueo. Por lo tanto, declaró hoy la nulidad de los artículos del decreto que permitieron el blanqueo, concretamente de la madre de Macri y del hermano. Ahora lo que ¿qué instancia se abre a partir de bueno, esto? En principio no debería haber, esta sentencia debería quedar firme porque el Estado debería ser el único con capacidad de apelar y el Estado ya dijo que está interesado en que esto quede firme, en que se declare la nulidad de ese decreto. Por lo tanto, no debería haber ninguna apelación. Esto debería quedar firme y a partir de ahí debería ponerse en marcha el procedimiento de AFIP que tiene que ver con cobrarle todos los impuestos a Alicia Blanco Villegas, correspondientes a estos 23 millones de dólares que tiene en negro o que tenía en negro y que fugó de alguna manera, que pague todos los impuestos, todos los intereses, todas las multas, todos los recargos correspondientes a esa cantidad infernal de plata desde el tiempo en que lo tiene, que no se sabe cuál es, seguramente eso va a ser materia de investigación. Y además de ir a buscar la plata, tiene que denunciarla penalmente. Acá hay un delito de evasión claramente y encima es evasión agravada por el monto. Así que me parece que se abre un escenario interesante en ese sentido. Por lo menos el punto de partida ya está, que es esta sentencia que salió hoy, que debería haber salido mucho antes, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Rodolfo, ¿qué tal? Victoria Ginsberg, te hago una consulta. ¿Se sabe qué otras personas están alcanzadas, digamos, ahora por esta nulidad y por la cual se les puede reclamar los impuestos que no hayan pagado? Esta resolución anula el decreto y por lo tanto alcanza a todos los que blanquearon en condiciones prohibidas, es decir, a todos los familiares de los funcionarios públicos que hayan blanqueado. Ahora, ese listado no lo conocemos, porque en principio hasta hoy sigue siendo parte del secreto fiscal y está en manos de AFIP. Lo que leí hoy en alguna noticia, no sé si es una gacetilla de prensa de la DGI o de AFIP, es que la semana que viene el organismo va a estar presentando en el juzgado del juez Cormick el listado de contribuyentes que aparentemente entraron en esta actividad prohibida. Así que es probable que conozcamos algo más la semana que viene a partir de esta presentación. ¿Y se tiene idea de, bueno, no se sabe la cantidad de gente, por lo tanto mi pregunta es medio ociosa, el monto que puede significar para el Estado Nacional? No, 23 millones de dólares, por ejemplo, blanqueó Alicia Blanco Villegas. 23 millones de dólares para un Estado no es nada, pero me parece que en términos de estricta justicia y simbólico es muy importante que se busque ese dinero. Pero yo calculo, 23 millones de dólares, más intereses, más los impuestos, más las multas, más los recargos, más esto, más qué sé yo, todo la cuestión que pueden aparecer por ahí, seguramente debe ser el doble de eso, lo que tendrá que pagar. Y te puedo asegurar, Victoria y Nora, que si vos le decís a los Macri, te voy a meter preso, o si le decís te voy a sacar plata, prefieren ir preso. No sé por qué tenés esa impresión.
Ahora, así que esto le va a doler, esto creo que es un golpe durísimo para la familia. ahora ya ir contra, por ejemplo, Macri por haber firmado eso que sería ilegal y eso ya no es posible, o sea, va esta vía, que es la vía de recuperar la plata o los impuestos que no pagaron. Yo estoy haciendo un análisis, le pedí acá a mis asesores que por favor me hicieran un análisis de la situación de Macri. Vamos a ver, no descarto que pueda estar involucrado, es decir, probablemente, a ver, lo que está claro es que él forma parte de la maniobra, o que practica, o si no, autor de la maniobra. Pero bueno, hay que ver una serie de detalles, de elementos, pero no lo descarto para nada, que puede accionar, sobre todo penalmente contra Macri, porque lo que hizo fue claramente una violación a sus deberes de funcionario público. Pero es un análisis un poco más amplio, así que calculo que en unos días vamos a tener novedades. Rodolfo, te saco de este tema y te llevo a otro tema que ustedes también impulsaron a la Cámara en la comisión bicameral, que es el juicio político a la Corte y esta instancia ya de hacer los cargos a los distintos ministros de la Corte. Concretamente, la concreción de los cargos contra los ministros, ¿son diferenciados para los 4 integrantes de la Corte? ¿Y cómo quedó finalmente la decisión de la comisión de juicio político? Sí, ayer votamos o aprobamos la formulación de cargo contra los 4 ministros. Cada ministro tiene la situación particular, cada ministro tiene un cargo y se van a analizar las situaciones personales de a uno. Lo que votamos ayer, ya habíamos votado hace unos meses la formulación de cargo contra Maqueda por su responsabilidad en el manejo de la obra social. Ahora lo que votamos ayer fue los cargos contra Ricardo Lorenzetti por haber participado del fallo coparticipación, contra Horacio Rosati por haber participado del fallo coparticipación, del fallo Consejo de la Magistratura y del fallo 2x1, contra Carlos Rosencrantz por los mismos 3 casos, y Juan Carlos Maqueda también, es decir, coparticipación, Consejo de la Magistratura, y bueno, 2x1 Ricardo Lorenzetti y Maqueda no. Entonces, cada uno tiene su cargo, cada uno va a ser notificado por separado y cada uno va a tener la posibilidad de venir el 7 de noviembre, si así lo desean, a la comisión a declarar por escrito, a exponer lo que quieran hacer, digamos, como son son acusados o de alguna manera investigados, tienen el derecho de inclusive de no venir. De hecho, Maqueda directamente no presentó absolutamente nada, ni siquiera un escrito que dijera soy inocente, algo que me pareció bastante bochornoso para un ministro de la Corte. Pero bueno, veremos qué actitud toman ellos. Nosotros tenemos un cronograma bastante ajustado porque el 17 de noviembre termina la conformación de todas las comisiones del Congreso, entre ellas la Comisión de Juicio Político. Por lo tanto, ese es el último día que tenemos nosotros eventualmente para hacer los dictámenes correspondientes, acusatorios, desestimatorios. Así que sería ese el cronograma. Hasta el 7 de noviembre estaría prevista la audiencia, si es que ellos quieren venir a exponer, y a partir de ahí tendríamos unos días hasta el 17 para considerar, discutir y eventualmente elaborar los dictámenes acusatorios. Muchísimas gracias, Rodolfo Tailade, por este diálogo.